Buenas noches, soy Pedro Civil Serra y damos inicio al episodio dominical de Libertad Bajo Palabra, siempre con la calidad y objetividad en torno al jurídico y la crítica cultural que se requiere en estos momentos. Vamos a conversar, lo siento, en este periodo. José Barrón es un escritor ya conocido, entonces vamos a proceder a darle la bienvenida y empezar a disertar y a reflexionar temas más importantes que se han dado en el curso de los últimos días. Bienvenido, Josué, una vez más. Hola Percy, ¿cómo estás? Muy buenas noches y también buenas noches a todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando pues por Radio Miraflores TV y también por las redes sociales de tu parte, mi persona y también del canal en sí, ¿no? Y bueno, quería comenzar un poquito para plantear el tema, el primer tema, el de hoy. Es que, bueno, he notado que esta semana está un poco más tranquila. Se hizo la toma de Lima supuestamente hace 2 días. eh, no ha habido ningún inconveniente. Yo creo que lo más resaltante es la actitud de la policía que ha sido muy frontal en el sentido de hasta dañar los derechos humanos, en cierta manera, ¿no? Y también, bueno, por parte de la otra parte que también son violentistas, ¿no? O yo llamaría que se puedan perpetrar estas consecuencias, ¿no? Porque creo yo, no solamente la culpa, el problema se ve desde la parte oficial, sino también de la parte demandante, ¿no? En ese sentido. Yo veo Claro. un clima un poco más estable en sí, no veo bueno, aparte que tú sabes que en enero y febrero la gente está un poco más tranquila, ¿no? Pero en marzo la gente ¿A qué comienza. crees que se debe esa estabilidad que se ha logrado esta semana, Josué? Yo creo que específicamente el Perú y las personas no aguantan, vamos a ver un punto de vista social, no aguanta pues, una demanda por tanto tiempo, ¿no? Sinceramente. Ese intercambio de provincia a la capital como centro imaginario, porque en realidad es un imaginario, ¿no? No considero que sea Lima, pues o sea, que Abancay represente específicamente todo el Perú, ¿no? Eh, Aunque haya camas y haya repercusiones, ¿no? Eh, Creo que la gente está de una u otra manera ahí insertándose socialmente, hay que trabajar, no se puede resistir tanto tiempo, y lógicamente que en las épocas escolares, ¿no? Y eso, porque padre de familia, pues, llama la atención, también la época universitaria, y también, pues, la demanda que se puede exigir. Entonces, también eso creo que por ella me lleva un poco. Las expectativas han cambiado. Recordemos que el plano principal de cambios que se hacía se han ido reduciendo. Por ejemplo, la libertad de Pedro Castillo, ¿no? Que era un plano principal, ¿no? Ese discurso se ha ido un poco como desinflando en el tema, ¿no? Y ha quedado para mí específicamente la presión de que Dina renuncie, ¿no? Hasta creo que la Asamblea Constituyente un poco también se ha notado un poco desinflada, ¿no? ¿Y no será que el Ejecutivo y el Congreso, como ya han venido, digamos, de alguna forma concertando, se han dado a de mantenerse, digamos, en una suerte de empate antes que persistir en la contienda que había sido pues, la constante todos estos últimos años, como que le en sus puestos hasta los sería no solo para seguir cobrando, sino para seguir haciendo uso de los beneficios y prerrogativas para los que han demostrado que no tienen ningún criterio, como se vio en el tema de lo que era su alimentación diaria, ¿no? Con las inepcias de Montoya y compañeros, que hablaba de que los peronistas comían seguramente comida tercera, dicen, o sea, realmente una infamia realmente personificada, que como decían varios, o sea, como que estaban jugando a ser maldieta, ¿no? Claro que no habían cautelado que, como tú bien lo dices, el momento pseudo insurgente que en teoría hubo a inicio del año, pues ya ha dado también, ¿no? Es como que se hubiera también agotado. Entonces, por lo menos podríamos entender que ahí hay dos factores, ¿no?
el Claro, agotamiento de la propia gente y esta sinergia retorcida que han hecho el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Si no, bien, si no directa y expresamente, por lo menos de una forma tácita o subrepticia, ¿no? sí, pues claro, yo le he puesto el punto de vista social de la gente, no del otro, ¿no? Claro, Otro tema, aparte de ese congreso que lo vamos, justo te has tomado y yo quiero acotar lo que me has dicho. Pero antes de decir, bueno, lo que pasa es que yo sigo con una crítica específicamente en torno a la dinámica social de esta gente, ¿no? Obviamente la dinámica social está descabezada, ¿no? No hay líder, hay miles de líderes, ese es el problema de la organización comunal, dado normal, o sea, la comunidad comunal es bacán, porque sí, ¿cómo te puedo decir? Mm, sí puede darse, pero en sectores muy reducidos, ¿no? Pero cuando hay un sector más nacional e internacional, no, las organizaciones comunales no surgen efectos, porque hay muchas cabezas, y el Perú es diverso, y ante la unión de esas cabezas, lógicamente, cada uno tiene su perspectiva. Entonces, no hay liderazgo y descabezamiento y descerebramiento también sería, ¿no? O sea, no hay una posición política social, una posición clara, objetiva, en torno a los pliegos. ¿Por qué? Porque son las emociones, pues, Percy. Las emociones siempre son subjetivas, están fuera de lo territorial, lo real, están dentro del imaginario, como decía Lacan, ¿no? Entonces yo pido lo que yo creo que puede ser perfecto, ¿no? Y que creo yo que puede cambiar cosas, ¿no? Pero todo el mundo tiene su imaginario, ¿no? Entonces, bueno, un imaginario puede ser que creen que el Congreso, la Constitución va a cambiar la vida de todos los peruanos, vamos a ser al mes siguiente un país estable, ¿no? Y que es completamente falso, ¿no? Hay que decir a la gente, ¿no? Entonces, eso es un imaginario, se ha fetichizado la Constitución de una mala manera, ¿no? Entonces, eso sobrecae, no hay un liderazgo. Yo siempre pongo como un ejemplo, si bien es cierto, no es tan tan exacto grato, pero me gusta la Revolución del 68 en Francia, ¿no? En las cuales comandaban filósofos y pensadores esta revolución a los estudiantes, ¿no? Si bien es cierto, no tuvo un impacto, pero había un soporte en las cuales a dónde mirar, ¿no? Se fracasó, sí, pero había esta dinámica que se buscaba. En cambio, lo triste es que ahora lo que han liderado toda esta gran masa solamente son gente emotiva que tiene frustraciones históricas, frustraciones personales y que lamentablemente no tiene un pliego de reclamo claro y objetivo. Y lo más triste todavía es, y yo con esto cierro, en la dinámica social, es que la gente que debería ser dirigente de izquierda, por ejemplo, voy a llamarle pues, Béjar, ¿no? Aunque es historia, ¿no? Eh, el mismo Vázquez que ha salido ahora, o muchas personas, no se han puesto presentes, ni Verónica Mendoza, a proponer una visión. Entonces no hay liderazgo, pues. Entonces vemos estas partes, no hay propuesta, ¿no? El conversatorio que se hizo en San Marcos hace poco ha sido lamentablemente vergonzoso, porque simplemente es un discurso que siempre se ha repetido de la izquierda, emotivo, odioso y ninguna propuesta, ¿no? Y gente que en realidad, cuéntanos quiénes ah, han participado de ese conversatorio en San Marcos. Me vi profesor, hace semanas de eso, a ver, dime. claro, estuvo Beja y ¿A qué estuvo, conclusiones llegaron? ¿Qué cosa bueno, resaltante hubo? ninguna cosa resaltante, ese es lo triste, ninguna sola resaltante. ¿Cómo? El tema era análisis perspectiva del Perú acá a la coyuntura, ¿no? Y se habla de temas pasados, se habla insultando, o sea, no hay ningún nivel de análisis. Y lo penoso es que está Béjar. Entonces, Béjar, en vez de levantar un poco, yo creo de todos ellos, sinceramente, el nivel de discusión, de Bueno, era el discusión, único que tenía claro, ahí, ¿no? Porque, o sea, claro, el otro era Aníbal Torres Aníbal Torres, pues, y ¿no? Duberry Rodríguez, ¿no? O sea, que es un O buen sea, abogado, pero que no tiene nada que ver, o hasta un ¿cómo, buen juez, pero cómo en otro Rodríguez? asunto no tiene ninguna Porque claridad, ¿no? yo lo que no entiendo, cómo Rodríguez, o sea, yo le puedo, a mi tío Aníbal lo puedo perdonar, ¿no? Porque está enloquecido, ¿no? Pero, este, ¿cómo Rodríguez puede opinar fuera de los parámetros jurídicos de estabilidad del Estado? O sea, siendo tú un tipo que se ha formado
que ha tenido cargos y después dices, solamente para satisfacer a lo que te están escuchando, patea el tablero y No, proponer pero mira, a ver, yo estoy en una contra nueva. de todo lo que ha hablado. Yo los he escuchado y estoy en contra de los tres, ¿ah? No, no, Pero sí, digamos, se puede admitir, no, pues, pero es que quien está con la onda de la revolución, o sea, por más que seas un especialista en derecho, o sea, tú entiendes la suspensión, ¿no? Digamos, ya no hay un Estado de Derecho, pues, en un momento revolucionario, ¿no? O sea, hay una ujú, suspensión del Estado de Derecho y las normas pasan a un nivel secundario respecto de la insurgencia popular. Claro que los demócratas tenemos que estar pues, completamente en contra de ello, porque imagínate que haya una suspensión del Estado de Derecho, ¿cómo claro, es que vamos en esos momentos, ¿no? Le claro, da carta libre que hagan lo que quieran. Pero, o sí, sea, entiendo que hay una perspectiva en esta gente, ¿no? O sea, sí, yo, no es una acción, o sea, están deslegitimados desde otro punto de vista, pero no necesariamente hay una contradicción ahí con el hecho jurídico, ¿no? O sea, el hecho político contra el hecho jurídico, digamos. sí, pero yo creo, Percy, que sinceramente voy a ser un poco más, este, Claro, adelante. quiero ser un poquito más emotivo y buscar una esperanza. O sea, yo quiero reconciliar a estas personas, a pesar que son vejestorios, que en realidad ya de por sí están ya descalificados, ¿no? Y luego voy a decir por qué, ¿no? Eh, Porque lógicamente lo que necesitamos de la izquierda es una renovación específicamente de personajes, ¿no? O sea, no me pueden hablar, aunque puedan ser muy lúcido posible, una persona de 80 años sentada ahí hablando sobre la coyuntura, ¿no? Eso me parece personalmente vergonzoso como un intelectual. Creo que ese punto de vista, yo siempre lo voy a decir, a esa edad ya uno debe ser sabio, ¿no? Y los sabios no están adelante, pues, ¿no? Los sabios están atrás aconsejando los errores que no se cometieron y lo que no se debería cometer. Eso me queda muy claro en torno a eso, ¿no? ¿Viste Pero lo lo que más, habló Inés López respecto de Castillo, que no había sido golpe, verdaderamente una serie de inepcias? Bueno, y que francamente no sorprende, aun cuando pueda tener muchos elementos, digamos, apreciables en su producción. O ujú, sea, siempre esta ceguera ideológica pues acaba perturbándoles completamente todo el orden del pensamiento, ¿no? Porque acá no podemos decir que hay un rapto emotivo. O sea, son personas que están todo el tiempo en el ejercicio digamos, del pensamiento académico y que incidan en esas torpezas implica pues un grado totalmente, ¿no? De entendimiento de la realidad, o mejor dicho, que no entienden absolutamente nada de lo que está pasando. Están sí, presuponiendo un montón de supercherías y de ideas que han concebido, pero no están analizando la realidad concretamente. no, pues claro, Pero hay un serían negocio, unos tremendos alcahuetes si lo hacen a propósito, ¿no? Para tergiversar la realidad ante las personas que en teoría, ¿cierto?, los aprecian, los siguen, o como que fueran ellos, digamos, orientadores del pensamiento, bueno, de los que se dejan orientar por ellos, ¿no? claro, es que lo que pasa es que es una secta religiosa, ¿no? Teológica, ¿no? O sea, a eso estamos llegando, una secta, ¿no? Una secta teológica, lógicamente con matices mínimos políticos, ¿no? ¿No? Que tiene un revestimiento lamentablemente mesiánico, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado ahí y eso es lo que la gente pide, o sea, porque yo sinceramente siento que, bueno, como locutor y hablando a la gente, o sea, si tú no estás de acuerdo a lo que te dice, o sea, la gente te silba. O sea, yo a Rodríguez lo escuché algo como que considera el CGTP por dentro de la revolución que se puede hacer, ¿no? Hay una etapa y la gente comienza a pifiarlo porque la CGTP considera que no debe estar acá, bueno, porque no apoyó, bueno, eso sí, son todo temas de interiores, pero tuvo que rectificarse porque la gente comenzó a pifiar. O sea, la gente, y eso muestra algo muy claro, que necesitas para ser aceptado, o sea, que el público, este pueblo que no sabe nada, que es conocido de todo, ¿no? Le, le pueda dar lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Sentimentalmente. Si no, si no le Como consideras eso, entonces, populismo en estado lógicamente, puro, ¿no? es
vergonzoso, es lamentablemente vergonzoso. No se acepta ni una crítica. O sea, entonces, ¿cuál sería la dinámica de un conversatorio? Entonces, estás eliminando totalmente eso. Eso es algo penoso. O sea, debe haber una confrontación, porque de ahí nacen las ideas, ¿no? ¿No? O sea, poner Bueno, primero mira, que San adelante. Marcos haya organizado un conversatorio que es prácticamente eh, una muestra etaria de la falta de entendimiento de la izquierda, podría sorprendernos si creyéramos pues que en San Marcos hay una visión de libertad de pensamiento y de amplitud. Aparentemente dice, claro, la hay, y se la habrá, verdaderamente. Cuando Luis Alberto Sánchez decía que cuando arranca la revolución cultural china en los 60, ya la universidad estaba completamente perdida. Dos, porque él haya perdido influencia, no con su partido y todo lo demás, sino porque ya no se estaba dando valor a la idea, sino a la ideología, al direccionamiento, y entonces aparece gente en teoría, son intelectuales, son escritores, y que no tienen ninguna lucidez ni ninguna claridad, por más que puedan realizar de repente estudios académicos que por ahí, hola, ¿no? O sea, más o menos acertados, pero fuera de ello no tienen nada que aportar. Pues hay un desierto nacional en el orden político, en el orden intelectual, en todos los órdenes. ¿No? Y sin embargo hay gente que piensa que hay boom en diferentes lugares, porque están produciendo un montón de libros, o qué sé yo, ¿no? O porque están haciendo recitales, o están haciendo... Imagínate si en San Marcos han hecho un conversatorio de esta naturaleza, que será en otros sitios. Imagínate. Claro. ¿Cómo lo es, José? Hay un falso proceso, ¿no? Que supuestamente se está haciendo. O sea, se cree, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? O sea, hay un falso proceso de repensamiento cultural, pero en realidad no es eso, porque están los mismos actuantes que son desfasados, de gestorios. No hay una crítica, una autocrítica, ni una propuesta clara, ni un confrontamiento hacia el otro. Simplemente eso. Entonces, claro, si esa dinámica interiormente está, lógicamente que tú puedes ver muchas cosas, pero ya no estás viendo un pajazo mental, sinceramente, como diría, ¿no? O sea, porque no Mira, llegas a nada, se te muere la cola, ¿no? claro, tú estás incidiendo mucho en el uso de un término que es abiertamente peyorativo, ¿no? ¿Mm? Vejestorio, dices. Por ¿Mm? ahí yo te digo, mira el estado que estamos en el Perú, porque indudablemente todas estas personas que son ancianos, o sea, no ¿Mm? son los ancianos venerables, que yo creo que sí, uno lúcido hasta los 90 años, se Cambia, han visto completamente, casos. Hugo Neira, completamente. hasta hace Así muy es. poco, estaba en el programa, así, era magnífico, ¿no? Que es un gran pensador. ¿Mm? Vallarriza igual, hasta hace algunos pocos años. O sea, el tema es, nuestros hijos, o sea, nuestros ancianos, o sea, el Perú como una tribu está completamente perdida, porque no hay ¿Mm? esperanza en la juventud, no hay cuadros luminosos, y los viejos que hay no son para nada unos viejos venerables, son los viejos, ¿no? Bien parados, que sean dignos de respeto y que además, bueno, que sean lúcidos, si no están tan ágiles como a los 40 o los 50 años, por ¿Mm? lo menos pues que hablen con solvencia, ¿no? O Claro. sea, acá no vemos nada de eso. O sea, vemos una santa de gente que envejeció y en ningún momento de vida fueron admirables de ninguna forma, ¿no? Mira tú cómo el carácter ha sido, digamos, del peruano, ¿no? O sea, esta especie de identidad nacional que no se da, pero que hay unos elementos que siempre se repiten, no llega a darnos esta clase de viejos admirables. Claro. Quizá por eso que hasta el momento pocos ciudadanos, o mejor dicho, ningún ciudadano, tiene en sus fueros internos ¿Mm? una imagen cabal de los padres fundadores de este país. ¿Mm? Por supuesto que Claro, no llega a ser una nación, ¿no? así es. Porque ¿qué? Los gringos, el peor, sabe que Lincoln fue un hombre que se sacrificó por el país, por sabe que hubo gente importante, vientos de la grandeza de su país. Los mismos te hablan de Pedro el Grande, ¿no? O sea, Claro. independientemente ya de eso.
pensamiento, ¿no? ¿Y nosotros qué? Bueno, Josué, Sí, lo que tú me dices estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, mi término peyorativo insistente es que lógicamente no se puede beber, no, ¿no? De eso, de esa persona. Si yo, hay, como yo te digo, hay personas venerables, ¿no? Adultos venerables, pero es la posición donde se tome, yo siempre digo, ¿no? O sea, es la posición de sabio. El sabio no lidera, el sabio aconseja, ¿no? Su tiempo para que no se cometan los mismos errores en el tiempo que el líder, de una u otra manera, con fuerza, voluntad y un entendimiento hacia las voces, pueda tomar mejores decisiones. Ese es el sabio y es la posición claro, que como debemos Néstor tener. en Troya, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso es plausible, Iliada. claro, es plausible. Entonces, yo ver No, no un lo tipo, tenemos. Mira, o sea, la desgracia que hay ahora, ¿no? O sea, no ujú, tenemos esta gente para recurrir. Ahora, claro, y una historia, ¿cuánto lo hemos tenido? Muy pocas veces. ujú, En la vejez de Bustamante, ¿no? De Rivera, Torre, Sánchez Carrión murió a los 30, no llegó, no llegó a envejecer ni a nada, ¿no? O sea, te lo menciono porque casualmente, en este orden de falta de referente y de una falta de una constitución sólida de la identidad peruana, o sea, digamos, nuestros hombres públicos, y de un modo trágico, su cumpleaños hace poco, en febrero, aniversario del nacimiento de Sánchez, en febrero, aniversario del nacimiento de Daya La Torre, inclusive en el caso de Torre, pues ha sido una ocasión para el partido, ¿no? O sea, toman a su manera, bueno, también dentro de cierto sectarismo que hace rato los sectaristas, pero francamente, todos los políticos en el país han tenido esa tendencia a hacerse sectarios, bajo una, quizás una errada idea de lealtad, ¿no? ujú, A criticarse la guerra de los partidos, y esto es, ¿no? Se ujú, ha habido siempre al sector, para todos los partidos. En los ujú, otros partidos quizás con una menor fuerza, ¿no? Que tenía muchos invasarios, no tenían tantos cuadros de repente inteligentes como para que haya un desarrollo mayor, ¿no? De los temas que estamos planteando. ujú. Sí, pues lo que hizo sobre la ausencia de estas personas y lo que hemos tenido en un momento determinado en tu historia, ese paternalismo que ha sostenido pues una visión, con el tiempo se ha ido, ¿no? O sea, hay tres procesos, ¿no? Porque la juventud, actualmente una juventud divorciada de la realidad, una juventud que específicamente ve la política de otro punto de vista, si bien sido un compromiso, pero la diversidad y cosas minucias le está de una u otra manera tratando de confundir con temas un poco más estructurales y claros, ¿no? A diferencia de otras épocas en las cuales la estructura es más importante que las cosas mínimas, ¿no? Bueno, es un tema aparte, ¿no? Y bueno, la adultez de una persona que no ha, durante este tiempo no se ha construido, o sea, hice la responsabilidad tanto de la derecha y la izquierda, o sea, si pensamos específicamente eh, cuál es el líder de la derecha, por ejemplo, de juventud, o sea, 40, 50 años, cuál es el líder que de una u otra manera pueda afrontar eh, los comicios. Ninguno, ¿no? Ninguno, no hay eso. Entonces, tampoco hay una responsabilidad por parte de, la- de las personas que hemos estado, que han estado involucradas, eh, a poder de una u otra manera aportar, ¿no? Ese es yo creo, el asunto. O sea, no solamente es una ausencia de la izquierda, ¿no? Entonces, la, la gente que ha venido primero no ha formado un cuadro, un líder. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la izquierda, ¿no? O sea, yo creo que Verónica Mendoza específicamente a Pedro Castillo son bloopers, ¿no? O sea, son bloopers, no aparecen, ¿no? Una hierba Pero es que mala, ¿no? nunca los han tenido. Ahora, Por eso. podríamos decir, en general nunca los hemos tenido en ningún bando, pero lo de la izquierda ha sido completamente una
una invención, ¿no? O sea, Claro, estaba Barrantes en su momento, que originalmente fue aprista, ¿no? claro. Eh, pues y Canseco nunca tuvo talla para ser presidente, o sea, que lo quieran, que es un hombre honesto, todo lo que tú... No tenía ninguna condición de estadista. O sea, Ujú, siempre hubo un déficit de estadistas en el país. ujú, claro. Y eso se ha agravado a partir de los años 80 en adelante, ¿no? O Ujú, sea, yo prácticamente veo que es en razón de la muerte de ahí en la torre que queda un tremendo vacío en la línea de quienes debían ocupar una posición preferente en el escenario político como, o sea, individuos que tenían las condiciones para ejercer el gobierno realmente. Siempre hubo muy pocos, Josué. ujú. Es que Sí, sí. pasa que el Perú nunca ha tenido mayor preocupación, creo yo, en razón de su política, que la de administrar los recursos naturales del Perú o administrar los recursos públicos del Perú, pero ni siquiera se ha dado una preocupación por tener una posición preeminente en el ámbito continental siquiera, mucho menos en el ámbito mundial. O sea, desde que hay un país que ha renunciado a tener una visión de empoderamiento sobre los demás países, estás perdido. Nunca se ha arreglado eso porque nunca tuvo ese rumbo. Yo no Ujú, veo, salvo que tú me muestres alguna prueba o algún comentario en contra de lo que te estoy diciendo, ¿no? Que es algo que ujú. prácticamente nadie se enfoque en ello, porque todo el mundo se enfoca en el inmediatismo de pasar de una elección a otra y escuchamos a una banda de tipejos, como vemos a casi todos los presidentes, salvo los Ujú. difuntos, que están a un paso de la cárcel, ¿no? O están ya presos. Sí, pues. O sea, eso eh, no puede ser objeto de crítica ni de cuestionamientos, aun cuando se puede atender algunos fallos procedimentales en todos los órdenes de estos personajes. La ujú, verdad es que ninguno ha tenido competencia para ser, como se decía en Roma, un padre de la patria. O ujú. sea, no son ni padrastro de nada. ¿Te das cuenta? Ni Claro, proxenetas de la patria. Y claro. la gente bien Ujú, prostituida, votando cada 5 años, y ahora último, cada cierto tiempo, que no acaban los periodos para los que han sido elegidos, y no se enteran de nada más, pues. ujú. ¿Sí? ¿Cómo piensas tú en estos temas? No, yo Que estoy casi con. nadie se pone a pensar en esto, ¿no? Sí, Mucho claro. menos el ciudadano común. Pero es que también el pueblo, pues, bueno, yo siempre he dicho, pero yo con el pueblo no confieso nada, o sea, no tengo ni una confianza ni un compromiso, más aún, no de espalda el pueblo, porque el pueblo, hay gente que confía, ¿no? Dice, un día hablaba, ¿no? El pueblo es inteligente, sabe premiar y condenar. Yo no creo en eso, ¿ah? El pueblo es el grupo humano más descerebrado, me refiero de liderazgo que existe, ¿no? Y emotivo, y más aún en el Perú. Entonces hemos tenido Bueno, presidentes en habría torno que leer más y poder, ¿no? Tenía claro, Canetti. Arias Canetti. Entonces, sinceramente, no veo. Entonces, cuando un pueblo pues, decide por emotividad, bueno, aparecen estas elecciones pues que son circunstanciales. Entonces, lo que están detrás, siempre de una elección, no piensan en el que merece el puesto, sino el que merece el que está a la coyuntura o al momento exacto y te ponen eso, ¿no? Yo me parece muy interesante, por ejemplo, la imagen de Alejandro Toledo, ¿no? Alejandro Toledo, el cholo, el andino, el triunfador, el pendejo, ¿no? El que se va a la gringa, ¿no? Porque por ahí va bien va, ¿no? El que empezó de abajo, ¿no? Todos esos temas específicamente andinos y más aún el organizador, ¿no? El organizador andino, ¿no? Eh, entonces, todos esos temas, por eso que le gusta a la gente hablar sobre semiótica, estaban presentes en la elección de Toledo, por ejemplo. Pero inmediatamente, y eso me suena, y me parece interesante para estudiarlo, interesantemente cuando este sujeto llega a ser político y es todo un corrupto, deja de ser, y bueno, el compromiso social de lo bajo y los izquierda, que puede ser también interpretado a Toledo en un cierto momento, ¿ya? Deja automáticamente todos sus temas y la gente se olvida. Y si la gente se olvida que fue migrante, se olvida que es un maldito político, ¿no? Pero ya no es un maldito político andino, ya no es un maldito político andino,
La gente se olvidó, ya no es. Entonces, eso muestra una cosa de lo que estamos hablando, que el pueblo no está votando conciencia, está votando emotividad, y las emotividades se diluyen rápidamente, se devestizan, y queda un tipo común y corriente que no importa, simplemente es un tipo un desgraciado, es Toledo. Ese es el Toledo, ¿no? Dina Boluarte igual, Dina Boluarte es una mujer. Pero aún la emotividad. Antes de pasar a Dina, vamos a agarrar con Dina, por supuesto, tenemos que darle a Dina. Pero te digo, esto es interesante, porque te digo, o sea, aún en la emotividad, o sea, por lo menos por emotividad, podrías acertar Claro, dentro de una, o sea, la mala suerte, la desgracia del Perú, y que inclusive en el electorado, y esto por su emotividad se pierde. Ahora, lo de la emotividad me hace pensar en una cosa que el otro día lo comentaba con unos amigos, ¿no? Hablábamos de grandes personajes que tuvieron una gran solvencia verbal en el ámbito político, ¿no? no de Alan, que me parece secundario, pese al impacto aparente que tuvo, ¿no?, sobre la gente y todo lo demás. O sea, te hablo siempre ahí en la torre, ¿no? Y comparado con Fujimori. Pero ¿no? Fujimori ha sido un hombre muy querido por la gente. Y yo digo, Sí, pero ¿qué hubiera pasado si Fujimori, además de lo que ya la gente lo quería por lo que era, hubiera tenido grandes discursos? O sea, claro. si hubiera manejado el idioma y la palabra, Ujú. yo pienso que hasta ahorita, mira, especulo, ¿no? O sea, hasta ahorita seguiría en el poder, porque la gente no lo dejaría que se vaya. Porque Claro, por otro lado, o sea, yo estoy llegando a unas conclusiones que son, digamos, no son solícitas con la democracia, por más que yo estoy a favor de la democracia y que el pueblo se eduque, que el peruano claro. sea, pues, oso, triunfador, ¿no? Que sea distinto a lo que es en general. Ujú. Digo, o sea, la gente no está apta y no tiene ninguna disposición para la vida democrática, pero no Así es. es de ahora, o sea, la ha No, tenido desde un inicio, pero siempre nos ha todos gustado. los que hacen historia o que escriben sobre la historia o sobre los problemas sociales, o sea, lo era muy marginal y es un tema capital, porque Claro. por eso que al peruano, o sea, no le interesa a veces mismo ni siquiera las propias elecciones, ¿no? Yo te aseguro que si se determina que ya no va a haber la multa por no ir a votar, Ahí va. se van a ver vacíos los centros de votación. Sí. Y son los primeros que van a, de una u otra manera, a reclamar eh, con mucha frescura el orden y la libertad, ¿no? Y todo ese discurso barato cuando no hay un compromiso desde el ser, ¿no? Entonces, yo creo lo mío es peligrosísimo. Yo también estoy completamente de acuerdo que el peruano nunca le ha gustado la democracia, le gusta la imposición, ¿no? Le gusta el nacionalismo más torpe, ¿no? Le gusta el dictador, ¿no? El que haga la chamba por él, ¿no? Entonces, ¿Y por qué bueno, crees que sea eso? A ver, como para votar en eso, yo tengo una respuesta, a ver, ¿qué piensas tú? mm, yo creo que sí, bueno, yo sinceramente hay muchas puede ser una respuesta psicoanalítica, una respuesta histórica, ¿no? Para ti, pues, o Yo sea, creo, claro, ¿cuál ¿no? crees que es la que tiene Sí, pero preferencia para ti? yo Hay siempre siento que, varias, claro. claro, pero yo sí creo que cuando no hay, somos una nación infante, ¿no? ¿No? Lógicamente necesitamos una imagen específicamente paternal de ejemplo, ¿no? Eso no ha servido, por ejemplo, con España, ¿no? Como una estructura de poder, ¿no? Entonces, ante esa ausencia tremenda, creo que hemos ido bamboleando en tumbos durante la historia, Tú ¿no? dices que en Y siempre España hemos no se estado. dio eso, ¿cómo así? A No, ver, no, no, yo puntualiza digo eso. que, no, yo me refiero a que el peruano no ha sentido como una imagen capital, ¿no? De organización social España, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, España no suplió esa imagen paternal que se puede decir como ejemplo hoy para de una u otra manera configurarnos. Un ejemplo de ello es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos empieza con una imagen semejante a Inglaterra, ¿no? Y desde ahí, ¿no? De esa imagen comienza a construir su propia identidad. Entonces, pero no pasa eso en el Pero ellos Perú. establecen una especie de aristocracia democrática. No te olvides que hubo, por ejemplo, los Hadas fueron presidentes, el padre y el Claro, hijo, ¿no? así es, claro, ¿No? Por ejemplo. claro. Entonces, está en otro orden, ¿no? Porque acá, Mm, ¿cuál ha sido la mala suerte? Los Prados, pues, otra tragedia, ¿no? sí, O sea, ya ni ahondar por ese lado, pero
no hemos tenido ni siquiera esa aristocracia política, ¿no? Ujú. Claro, Y no hemos la tenido nada. burguesía, digamos, la gente que maneja el poder económico, y nunca tampoco condiciones, realmente la preocupación del gobierno, pero es que es una situación que es casi inentendible cómo es que ha pasado tantas décadas, 2 siglos, sin que esto se haya resuelto. O sea, ¿cómo es que hemos durado 2 siglos en esta pantomima de república sin que esos temas hayan quedado claros, ¿no? Bueno, Bueno, José Barros se desconectó, volvió, no, sí, estoy, estaba comentándote cómo es no, posible. Se escuchó no, todo sí, ya, entonces sí, adelante, prosigue, te estoy prosigue. escuchando, sí, te estoy escuchando. Claro, o Adelante, sea, adelante. Sí, sí, yo también veo así. Es que son fracturas, pues, y las fracturas no son uniones, o sea, hay huecos. Cuando tú haces una historia fracturada dentro de etapas en las cuales no hay soluciones y solamente te presentan a clases sociales, estos fragmentos se van de una u otra manera sedimentando, pero hay huecos, pues, Percy. Y esos huecos, claro, esas no respuestas, siempre en un momento determinado remecen nuestro ser, desde adentro, porque no son una respuesta. Entonces, todo esto de los prados, ¿no? El militarismo, el civilismo, no han todo dejado nada. no han dejado nada, no han dejado No, nada. esos prados no han dejado absolutamente nada. O Claro. sea, nadie los puede tener como una referencia de nada. Ujú, ¿no? Parece mentira, pero o sea, tú hablas con la gente, digamos, y que más o menos tienen algo de criterio dentro del desencaminamiento general que padece la mayoría del pueblo peruano, Ujú, y te dicen, bueno, los mejores gobiernos han sido Fujimori, de ahí se van hasta Odría, ujú, bueno, y los que saben un poco más dicen, bueno, Leguía, ¿no? Y si ujú, analizan los términos de cada gobierno, dice, pero es que esto es posible, claro. esto es sorprendente, pero es real, ¿no? O sea, al mismo y en la torre le preguntan, ¿no? O sea, en el 78 ya se nos fue entrevista a Barnechea, ¿no? Le dice, oye, ¿y qué opinión tiene de Leguía? Muy buena, le dice. Fue el mejor presidente civil del siglo hasta ese momento. O sea, Ujú, imagínate, claro. ¿qué hacemos con este país? Ahora, porque te indica, por ejemplo, alguna gente, bueno, a ver, de propuestas, ¿qué cosas hacemos? Oye, acá no hay ninguna propuesta que valga, en tanto a la gente, francamente, no se les haga despertar la mente, la sensibilidad, de alguna manera el patriotismo también, ¿no? Pero de una manera alturada, para que se cambie todo este orden de cosas, porque ¿qué nos está demostrando, creo yo, toda esta incertidumbre política de los últimos 6, 7 años? Ujú, Que todo remedio que se pueda concebir es pasajero. O sea, porque el problema ya no lo puede corregir con esos enmendamientos periódicos, ¿no? No se baja desde ningún punto de vista y de ningún plano con lo que ha generado todo este problema y que es básicamente el desamparo de la población, sí, pero en términos de educación y de cultura. Yo hoy sí te digo, no es que el pueblo todo sea una manada de gente que no piensa, no tiene los elementos para pensar, tampoco creo yo ahora les interesa hacerlo ni siquiera a través de las redes, ni de Google, ni de la web, ni de nada, pero yo creo que sin esa reforma que te digo, de la misma base social, no va a ser ya nada. ujú. Mira tú cómo se dejan conducir ante cualquier estupidez, creyendo en Vizcarra, creyendo en Sagasti, creyendo en Castillo. Sí, ¿Qué pues. opinas? Yo, como vamos incido de nuevo, ¿no? Contigo. O sea, es complejo que el peruano de a pie eh, pueda construir su propia nacionalidad, ¿no? Porque yo también creo que la suma de individualidades suman un tipo de nacionalidad. Es que hay un cambio, ¿no? Entonces, siento que el peruano no ve su responsabilidad individual, tanto política, no se siente dentro de, ¿no? Entonces, eso suma y se ve al momento. Lo que pasa es que cuando hay este clima de suma de individualidades que son sociales, instituciones que son fragmentos, visiones, eh, hay, hay ese imaginario, pues, ¿no? Entonces, se cree que el otro es el culpable, todo es el otro, o sea,
nuestros problemas y ahí vamos al asunto. Y es una tara muy peruana. El otro es el culpable. España es el culpable. La clase alta es el culpable. Estados Unidos es culpable. El policía es el culpable. Todos son los culpables, pero no hay, oye, ¿y yo qué soy culpable, no? O sea, como peruano individual. Entonces, Pero cómo yo y de repente todos son culpables de verdad también, ¿ah? Sí, Por claro, otro no, lado, no, no, yo no, sé eso que está, te vas a la estoy cuestión completo. individual, pues claro, Claro, te vas a la claro. cuestión del Ya, terno, pero claro, que te digo, en casos como el peruano, o ujú. sea, como que hay una responsabilidad compartida. Por ejemplo, los Yo he que se han escuchado, por ejemplo, pasado décadas contrariando al fujimorismo, yo mismo, ujú, por supuesto, ¿cómo vas a ser fujimorista? Dice, claro, terrible. Pero, dice, no, el aprifo, igual, con más experiencia que el fujimorismo, la misma historia. Pero qué cosa nos ha demostrado el siglo XXI peruano. O sea, toledismo, una lacra, un elemento delincuencial total, gente coimera y corrupta, y que lo han sido toda la vida. O sea, cuando Pollack, ¿no es cierto?, auspicia a Toledo, cuando llega Toledo a las altas esferas del mundo social de Lima y el Perú, toda la gente sabía la clase de tipo que era. El pueblo claro, se entera después, pero toda la gente, ¿no es cierto?, que son los grandes ladrones también por ahí, hay gente muy respetable, como no, también, pero en general son unas altas de ladrones. Entonces dice que lleguen y ahí vemos qué hacemos y sacamos la nuestra, como lo fueron claro, haciendo. sí, Entra claro. luego Alan García, bueno, ya ni se diga, pues, olvídate. En un término macroeconómico muy positivo, todo el trasfondo de lo que pasó en ese gobierno es algo que casi ningún historiador quiere abordar, ¿no? Ujú, Mucho menos sí, una gente aprista, obviamente. ujú, Humala, no solamente por la situación que se ha reducido a ser cosito y que lo fue todo el tiempo, pero la gente pensaba que era un guerrero, que era un hombre valiente y todo lo demás, ¿no? Se inventó toda una vista sí, una falaz. visión, Y una yo digo, falacia bien, bien el, penosa. estoy con una gente nacionalistas y siguen con la misma cantaleta que el aprismo y el fujimorismo son lacra. Pero ¿y todo lo que ha robado esta gente de acá también? ¿Qué? ¿Volví? Ahora entra PPK. Hace 50 años antes de que fuera candidato a la presidencia, ya se sabía la clase de gente que era el famoso episodio del gobierno de Velasco, ¿no? Cuando él era uno de gerentes, creo que del BCR, y Sí, que luego le fue recompensado en los Estados Unidos con un puesto importante en la banca de allá. O sea, todas ujú, esas cosas ya las sabía la gente en el propio periodo electoral, y sin embargo le dieron sus créditos. Y bueno, y a partir de ahí creo que ya todo el mundo está perfectamente enterado de todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Yo, No se puede hacer mucho, ¿no? lo único que yo estoy esperando solamente es el Mesías de la selva, ¿no? Eso es lo que siempre me río, ¿no? Y yo digo el Mesías de la selva porque va a llegar un día un candidato de la selva y va a decir, bueno, la derecha bruta, la siempre acomodada gobernó, los andinos también gobernaron y fueron coimeros, y ahora los selváticos nos tocan, ¿no? O sea, y se va otra vez a privilegiar el imaginario antes que las El ideas. problema de la selva creo que lo vamos a abordar en otro programa porque ya tocaron las 11 de la noche. Pero, o Sí, yo sea, sé. tú que estudias los temas sociales del Perú, ¿no? Como yo, como tanta gente, o sea, el mundo amazónico, mira, yo creo que las disputas sobre el Perú las puede plantear de los Andes, porque la selva, por más que haya selváticos que son peruanos, que quieren ser nacionalistas, o sea, el mundo amazónico prácticamente no Sí, admite fronteras. sí, por eso te digo, Tiene otras coordenadas hasta de integración. Tú te vas para allá, primero que para que te encuentren, si te quieres dejar encontrar, es una circunstancia muy de aventura, ¿no? Porque tienes inmensidad de la selva amazónica para irte por donde tú quieras. Y pese a que hay algunas fronteras, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. Agárrate ese mundo de la Amazonía. sí, por eso Quizás te los digo, brasileros ponme son la los que Mesías. tienen mayor presencia, no solamente por su extensión territorial, ¿no? Sí, Bueno, pero dejamos yo lo veo, pendiente Percy, para terminar a un poco. Bartok y la Sí, búsqueda de pureza en el país. sí, yo lo voy a ver. Sí, eso me gustó también tomarlo en un programa. Lo que te decía lo de la selva es, va a mantener el mismo discurso, ¿no? O sea, la mesianía.
y ese discurso de decir, bueno, nosotros vamos a dar solución de igualito, de la inconsciencia, de Ha esto, ¿no? quedado claro, Va ha quedado, repitiendo. totalmente ha quedado claro, que entiendo. Creo que todos deben haberlo Gracias. entendido así, ¿no? Sí, sí, Ujú. muy bien. Entonces nos despedimos por hoy, nos vemos próximamente con más libertad bajo palabra. Buenas noches. Bueno.